Un saludo a todos los moteros, también a todos los suscriptores. Gracias a ustedes, cada día somos más. Hoy vamos a cambiar lo que es el termostato. Es el mismo procedimiento para la TRK y para la TNT. Vamos a ver cada paso para que lo puedas hacer tú mismo. Así que comenzamos. Bueno chicos, comenzamos y lo primero que vamos a identificar dónde está el termostato. Se encuentra del lado derecho de la moto, justamente al lado del tensor de cadena. Aquí adentro se encuentra el termostato. ¿Cómo identificar si tiene problema? Cuando empieza a botar del depósito de agua. Eso quiere decir que tienes un recalentamiento o un aumento o una fuga de agua. Lo primero que vas a hacer son revisar mangueras, radiadores, la tapa. Si tú ves que no tiene fuga y sigue aumentando la temperatura, aunque prenda los ventiladores, es un indicio de que el termostato se encuentra dañado, pero se le puede hacer alguna revisión. Así que se puede sacar y revisar afuera y darnos cuenta si está bueno o está malo. Y si queremos reemplazarlo, es el mismo proceso, al igual que para la TNT o la TRK. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a sacar todo el anticongelante si todavía te queda. El último tornillo debajo de la bomba de agua, sacamos el agua, sacamos el asiento y sacamos el tanque. Y proseguimos. Para poder manipular el termostato, una vez que hayamos sacado el asiento, el tanque, el filtro y todo lo demás, vamos a sacar lo que es todo el anticongelante, refrigerante o agua. Con una llave 10 aflojamos el último tornillo que queda en la circunferencia de la bomba para poder trabajar en la superficie sin riesgo de mojar toda la moto. Así que volvemos a colocar el tornillo y apretamos para que no se nos olvide. Y apretamos. Y así no se nos olvida. La moto lleva un promedio de 3,5 litros para que lo tengan presente. Este es el tornillo, el primer tornillo que hay que sacar, que aquí se encuentra el termostato. El otro tornillo se encuentra del otro lado. Se podría manipular por este hueco del chasis, pero es mucho más difícil y es mejor desarmar el tanque y llegarle al tornillo. Ese tornillo que está ahí, ese es el del lado interno y es mucho más fácil por el lado de adentro para poder sacar lo que es el termostato. Aflojamos el primer tornillo. Una vez flojo, sacamos el primer tornillo. Para sacar el segundo tornillo del termostato, por la parte de arriba con un dado 5/8 detrás de la flauta, le llegamos al tornillo, ese que se ve ahí, y aflojamos. Es mucho más fácil por la parte de arriba y vamos aflojando. Vamos sacando el tornillo, que este es el más difícil, pero tiene acceso por la parte de arriba mucho más fácil.
que tener cuidado que no se les caiga. Y aquí está el segundo tornillo. Con un imán lo extraemos más rápido, con un dado 5/8. Así que ya sacamos el segundo. Ahora lo que vamos a sacar es el termostato. Vamos a verlo del lado exterior para que se vea mucho mejor, para mostrárselo a ustedes en cámara. Una vez que aflojamos los dos tornillos, ya podemos separar lo que es la tapa de la manguera. Bueno, arrimamos la manguera y ahí tenemos el termostato. Sacamos el termostato. Bueno, una vez que lo sacamos, lo vemos, lo chequeamos, lo podemos probar en agua caliente y ver si ella abre o cierra. Cuando lo vayamos a colocar con el circulito hacia arriba, de esta posición, con el circulito que ella trae hacia arriba, esa es la posición que debe llevar el termostato. Para que tengan una idea, este es el termostato de la TNT y de la Trek, y este es el termostato de la BN600, la RK6. Fíjense la diferencia de la RK6 a la TNT y a la Trek. Son totalmente diferentes. Este es la RK6 y este es la TNT. Fíjense que más cóncavo en la parte inferior, y este de la 600 es más recta por la posición de la cámara. Ahora bien, ¿cómo lo podemos probar? Yo tengo un video de cómo probar el termostato fuera del motor. Si lo quieren ver, les voy a dejar un link aquí en la derecha. Una vez reemplazado, volvemos a instalar, volvemos a poner sus tornillos y eso es todo. Bueno chicos, muchas gracias por ver este video y nos vemos la próxima semana en un nuevo video.